Impactante. María Corina Machado, una de las líderes más influyentes de la oposición venezolana, ha sido secuestrada por fuerzas del régimen chavista tras pronunciar un poderoso discurso en contra del gobierno de Nicolás Maduro. Lo que parecía impensable se ha hecho realidad en medio de la creciente tensión política en Venezuela. María Corina ha sido silenciada por quienes buscan perpetuar una dictadura corrupta. Esta noticia ha conmocionado al país y desatado una ola de indignación. Mientras el régimen de Maduro exhibe nuevamente su rostro más represivo, el pueblo está en estado de alerta. El secuestro de María Corina ocurrió apenas horas después de que denunciara enérgicamente los abusos del chavismo en una multitudinaria manifestación en Caracas. Durante su discurso, la líder opositora criticó abiertamente al régimen, acusando a Maduro de llevar a la nación al abismo económico y social, y denunciando la corrupción desmedida y las violaciones a los derechos humanos que han caracterizado al chavismo. Su mensaje fue aplaudido por miles, pero no quedó impune para el régimen. Poco después, fue capturada por un grupo de agentes vestidos de civil, quienes la interceptaron en un operativo meticulosamente planificado. Lo más aterrador es que, hasta el momento, no se tiene información precisa sobre su paradero. El régimen ha decidido ocultarla a toda costa. Sus familiares y colaboradores han denunciado que las autoridades no han proporcionado ningún tipo de información, y se teme por su vida y su seguridad. Este secuestro ha generado una ola de indignación en Venezuela, y las protestas han surgido rápidamente. El pueblo venezolano exige su liberación inmediata, y las redes sociales han estallado con mensajes de apoyo a María Corina, mientras miles de ciudadanos toman las calles para exigir justicia. La comunidad internacional también ha reaccionado con rapidez. Varios países y organizaciones han condenado el secuestro y exigen su liberación inmediata, responsabilizando al régimen de Maduro por su integridad física. El mundo está observando este brutal acto de represión. No solo se trata de un ataque contra una líder política, sino contra todo el movimiento democrático en Venezuela. Las presiones sobre el régimen chavista están aumentando, y las sanciones internacionales podrían endurecerse aún más tras este incidente. Lo más escalofriante es que este secuestro no es un hecho aislado. Durante años, el régimen de Maduro ha utilizado tácticas de intimidación, arrestos arbitrarios y desapariciones forzadas para silenciar a sus críticos. Sin embargo, el secuestro de una figura tan prominente como María Corina ha llevado la represión a un nuevo nivel. El chavismo ha cruzado una línea peligrosa, y este acto demuestra que Maduro está dispuesto a hacer lo que sea necesario para aferrarse al poder, incluso si eso implica secuestrar a sus oponentes más visibles y populares. Las calles de Caracas y otras ciudades importantes de Venezuela están en plena ebullición. Las manifestaciones exigiendo la liberación de María Corina se han multiplicado, y los enfrentamientos con las fuerzas de seguridad son cada vez más violentos. El pueblo no se quedará en silencio. Las imágenes de las protestas, que muestran a ciudadanos enfrentándose a los agentes del régimen, han dado la vuelta al mundo. Los venezolanos, cansados de años de represión y pobreza, han encontrado en el secuestro de María Corina una razón más para luchar por su libertad. Las manifestaciones no solo piden la liberación de la líder opositora, sino el fin del régimen chavista. Lo más inquietante es que circulan rumores de que el secuestro de María Corina forma parte de un plan más amplio del régimen para eliminar cualquier liderazgo que pueda desafiar seriamente a Maduro en los próximos meses. El chavismo está eliminando a sus enemigos. Fuentes cercanas al gobierno han revelado que varios líderes de la oposición han sido puestos bajo vigilancia, y temen que este sea solo el primer golpe de una campaña de represión aún más severa. El miedo se está apoderando de la oposición, pero también está fortaleciendo su determinación de seguir luchando. La comunidad internacional sigue de cerca la situación. Los países vecinos han intensificado su presión diplomática sobre el régimen de Maduro, y varias organizaciones de derechos humanos han pedido a la ONU que intervenga. El secuestro de María Corina ha cruzado fronteras. Las implicaciones de este acto podrían tener consecuencias a nivel internacional, ya que varios países que mantenían una postura más neutral hacia Venezuela ahora están reconsiderando su apoyo. La tensión internacional está en aumento, y el régimen de Maduro se encuentra cada vez más aislado en el escenario global. Las Fuerzas Armadas, que han sido un pilar clave para el chavismo, comienzan a mostrar signos de división. Algunos oficiales de alto rango han expresado en privado su preocupación por la escalada de violencia y represión, temiendo que este tipo de acciones pongan en peligro la estabilidad del país. El control militar de Maduro está en riesgo. El secuestro de María Corina ha puesto a prueba la lealtad de los militares, quienes ahora enfrentan una disyuntiva: seguir apoyando a un régimen que recurre a tácticas extremas o actuar para evitar que Venezuela caiga aún más en el caos. Mientras tanto, la resistencia popular sigue creciendo. Las manifestaciones en apoyo a María Corina no muestran signos de detenerse, y el movimiento democrático ha encontrado un nuevo impulso. Los venezolanos,
Inspirados por el coraje de su líder secuestrada, están decididos a no permitir que este acto de represión quede impune. El pueblo está más unido que nunca. Las protestas están siendo coordinadas en varias ciudades del país, y los llamados a una huelga general han comenzado a surgir como respuesta directa al régimen. La situación en Venezuela está al borde del colapso. El secuestro de María Corina ha desatado una crisis política y social sin precedentes, y el régimen de Maduro enfrenta una presión interna e internacional que podría llevarlo al límite. Los próximos días serán cruciales para el futuro del país. La liberación de María Corina o la falta de ella podría marcar el inicio de un cambio drástico en la política venezolana. El pueblo no se rendirá, y la resistencia está más viva que nunca. El secuestro de María Corina Machado ha generado una ola de tensión en todo el país que continúa en aumento. Las calles de Caracas y otras ciudades importantes están repletas de manifestantes que exigen su liberación inmediata. La represión por parte del régimen ha sido brutal, con fuerzas de seguridad desplegándose en masa para intentar sofocar las protestas. Pero el pueblo venezolano está más decidido que nunca. El coraje de María Corina ha encendido una nueva llama en la lucha por la libertad. Cada día, más venezolanos se suman a las movilizaciones, enfrentándose al régimen con una valentía inquebrantable. Las imágenes de la represión han inundado las redes sociales, mostrando la brutalidad con la que el régimen intenta silenciar al pueblo. Gases lacrimógenos, balas de goma y detenciones arbitrarias se han convertido en el pan de cada día, pero nada parece detener el impulso de las manifestaciones. El pueblo está al límite. El secuestro de María Corina no ha hecho más que avivar las llamas de la indignación, y las protestas están lejos de detenerse. Las pancartas exigiendo la liberación de María Corina y el fin del régimen de Maduro se han convertido en un símbolo de resistencia en toda Venezuela. El gobierno, por su parte, ha intentado minimizar el impacto del secuestro. Maduro ha ordenado a los medios oficiales que silencien cualquier información relacionada con el paradero de María Corina, mientras sus voceros niegan las acusaciones y afirman que la líder opositora se encuentra bajo custodia protectora, una burda mentira para intentar ocultar la verdad. La realidad es que el régimen chavista está en pánico. Saben que el secuestro de una líder tan relevante podría tener repercusiones devastadoras para su autoridad. Una figura tan prominente ha desatado una tormenta que podría acabar con el control de Maduro sobre el país. Mientras tanto, a nivel internacional, la presión sobre él sigue creciendo. Los principales organismos de derechos humanos han condenado enérgicamente el secuestro de María Corina, y varios gobiernos han emitido comunicados exigiendo su liberación inmediata. El aislamiento diplomático de Maduro es cada vez mayor. Las sanciones contra el régimen chavista podrían endurecerse en los próximos días, y algunos países han comenzado a discutir la posibilidad de llevar el caso ante tribunales internacionales. La situación en Venezuela está siendo vigilada de cerca por la comunidad internacional, y el secuestro de María Corina podría ser el detonante para una acción más contundente contra el régimen. Los rumores sobre el paradero de María Corina son numerosos, pero ninguna fuente oficial ha confirmado su ubicación. Algunas versiones sugieren que ha sido trasladada a una cárcel militar en un lugar remoto, mientras que otros afirman que podría estar retenida en una instalación secreta del SEBIN, el temido servicio de inteligencia del régimen. El régimen está jugando a esconder a María Corina. El objetivo de Maduro es claro: intimidar a la oposición y mostrar que nadie, ni siquiera una figura tan influyente como ella, está a salvo de las garras del chavismo. Sin embargo, este intento de intimidación está teniendo el efecto contrario. Los líderes de la oposición, lejos de acobardarse, han cerrado filas y están más unidos que nunca. La lucha continúa. Figuras prominentes como Enrique Capriles y Leopoldo López han salido a exigir la liberación de María Corina y han prometido intensificar las movilizaciones hasta que ella sea liberada. La oposición ha encontrado en el secuestro de María Corina un motivo para reforzar su lucha contra la dictadura, y las convocatorias para nuevas protestas y paros nacionales se multiplican. Las Fuerzas Armadas, un factor crucial para la supervivencia del régimen, también están bajo presión. Varios oficiales de alto rango han expresado en privado su malestar por las decisiones recientes de Maduro. La represión brutal y el secuestro de una figura opositora tan destacada han causado fisuras en la lealtad de los militares hacia el régimen. Algunos generales, conscientes de que el país está al borde del colapso, están considerando si es el momento de distanciarse de Maduro antes de que sea demasiado tarde. Lo más revelador es que dentro del chavismo comienzan a surgir señales de descontento. Algunas facciones del partido han expresado su preocupación por las consecuencias que este secuestro podría tener tanto a nivel interno como internacional. El régimen está fragmentado. Las divisiones dentro del chavismo, que durante años han sido ocultas, ahora se hacen más evidentes. Algunos de los aliados más cercanos a Maduro temen que este tipo de actos represivos solo acelerarán el colapso del régimen y aumentarán la presión internacional.
Mientras tanto, el pueblo venezolano sigue en pie de lucha. Cada día que pasa sin noticias de María Corina aumenta la presión sobre el régimen. Las manifestaciones continúan, y el coraje del pueblo se ha convertido en un símbolo de resistencia frente a la opresión chavista. El secuestro de María Corina podría ser la chispa que encienda un cambio irreversible en Venezuela. Los ciudadanos están más decididos que nunca a luchar por su libertad, y la figura de María Corina se ha convertido en un faro de esperanza para millones de venezolanos. El destino de Venezuela pende de un hilo. La liberación de María Corina se ha convertido en el principal objetivo de la oposición, y el régimen de Maduro se enfrenta a una creciente presión tanto interna como externa. Las próximas semanas serán cruciales para el futuro del país. Si María Corina no es liberada, el régimen corre el riesgo de enfrentarse a una movilización nacional masiva que podría acabar con su poder. El pueblo venezolano no se detendrá hasta que se haga justicia y su líder sea liberada. La situación en Venezuela sigue intensificándose mientras la incertidumbre sobre el paradero de María Corina Machado domina los titulares. Cada día que pasa sin noticias sobre su estado aumenta la tensión en las calles, donde las manifestaciones siguen creciendo. El pueblo está decidido a no rendirse. Las protestas se han extendido a todas las regiones del país, y los ciudadanos exigen respuestas inmediatas. La figura de María Corina, secuestrada por el régimen, se ha convertido en el símbolo de la lucha por la libertad y la justicia. Mientras tanto, el régimen de Nicolás Maduro parece estar perdiendo el control. Las acciones de represión han incrementado el descontento social, y los informes de detenciones masivas, brutalidad policial y desapariciones forzadas no han hecho más que alimentar el fuego de la resistencia popular. El pueblo no se detendrá hasta ver a María Corina libre. Las manifestaciones han alcanzado un nivel sin precedentes, con miles de venezolanos tomando las calles exigiendo el fin del régimen y la liberación de todos los presos políticos. En las últimas horas ha circulado un nuevo rumor que ha agitado aún más el ambiente. Se dice que María Corina ha sido trasladada a una prisión militar secreta fuera de Caracas, donde estaría siendo interrogada y sometida a presiones psicológicas para que abandone su lucha política. El régimen está jugando sucio. Esta táctica no es nueva para el chavismo, que durante años ha utilizado la intimidación y la tortura para silenciar a sus oponentes. Pero el pueblo venezolano no está dispuesto a permitir que esta vez tengan éxito. Los líderes de la oposición han redoblado sus esfuerzos para conseguir la liberación de María Corina. Enrique Capriles, Leopoldo López y otros destacados dirigentes han emitido un comunicado conjunto exigiendo una intervención internacional inmediata para asegurar su seguridad y libertad. La oposición está más unida que nunca. Este secuestro ha logrado lo que muchos consideraban imposible: unificar a todas las facciones opositoras bajo una causa común. El régimen, en su desesperación por mantener el control, ha conseguido fortalecer a sus adversarios. A nivel internacional, la presión sobre Maduro es implacable. Varias naciones latinoamericanas y europeas han emitido condenas firmes contra el secuestro de María Corina, exigiendo su liberación inmediata. La ONU ha expresado su preocupación por la escalada de violencia y represión en Venezuela, mientras que las organizaciones de derechos humanos están documentando cuidadosamente cada acción del régimen. Maduro está cada vez más acorralado. Las sanciones podrían intensificarse en los próximos días, y no hay señales claras sobre la seguridad de María Corina. Algunos líderes mundiales ya han sugerido que la situación podría llegar a la Corte Penal Internacional. Lo más preocupante para Maduro es que la presión no solo viene del exterior. Dentro de Venezuela, las tensiones están aumentando entre sus propios aliados. Fuentes cercanas al régimen han informado que algunos líderes chavistas están preocupados por las repercusiones internacionales y nacionales del secuestro de María Corina. El chavismo está fracturado, la lealtad hacia Maduro se está debilitando rápidamente, y los rumores de deserciones dentro de las filas del gobierno y las Fuerzas Armadas son cada vez más fuertes. Algunos de los líderes más pragmáticos del chavismo están considerando la posibilidad de negociar una salida para evitar un colapso total. Dentro de las Fuerzas Armadas, la situación es aún más crítica. Los generales y altos oficiales que han sido pilares clave del régimen están divididos sobre cómo manejar la creciente crisis. Algunos oficiales han expresado su malestar por la brutalidad de la represión, mientras que otros temen que las protestas puedan desbordarse y convertirse en un levantamiento popular que ni siquiera el ejército pueda contener. El ejército está al borde de la ruptura. Si la situación sigue empeorando, es posible que algunas facciones militares decidan actuar por su cuenta, lo que podría desencadenar una crisis aún mayor. Mientras tanto, el pueblo venezolano continúa su lucha incansable. Las protestas en Caracas y otras ciudades importantes no muestran signos de detenerse. Cada día, más personas se unen a las manifestaciones, desafiando el miedo y la represión del régimen. El coraje del pueblo venezolano es inquebrantable. Las imágenes de ciudadanos enfrentándose a las fuerzas de seguridad,
armados solo con su convicción de justicia, han conmovido a la opinión pública internacional, generando una ola de apoyo global a la causa venezolana. En las redes sociales, la campaña Almohadilla Liberen a María Corina ha ganado una atracción impresionante. Millones de personas en todo el mundo están utilizando esta etiqueta para exigir la liberación de la líder opositora. La resistencia digital sigue en auge, cada vez más ciudadanos. Dentro y fuera de Venezuela, los ciudadanos están utilizando plataformas en línea para amplificar su voz, creando una red global de apoyo a la causa de la libertad en Venezuela. Esta movilización virtual está ayudando a mantener la atención internacional en la crisis y aumentando la presión sobre el régimen. El futuro de Venezuela es incierto, pero una cosa es clara: el secuestro de María Corina ha sido el catalizador de un movimiento de resistencia sin precedentes. El régimen de Maduro, aunque todavía se aferra al poder, enfrenta una crisis política, social y militar que podría derrumbarse en cualquier momento. Las próximas semanas serán cruciales para el destino de María Corina y para el futuro de todo el país. El pueblo venezolano está determinado a no rendirse, y la resistencia está más viva que nunca. Las calles seguirán ardiendo con las protestas, y la comunidad internacional no dejará de exigir justicia. El régimen de Maduro está tambaleándose, y el coraje de María Corina, junto con el de todos los venezolanos que luchan por la libertad, podría ser la fuerza que finalmente logre derrocar al chavismo y restaurar la democracia en Venezuela. El secuestro de María Corina Machado ha puesto a Venezuela al borde de una crisis que parece no tener retorno. Mientras los días pasan sin que se sepa su paradero, la tensión en el país sigue en aumento. Las manifestaciones se han intensificado, y el pueblo venezolano no se detiene en su exigencia de liberación inmediata para su líder opositora. El régimen de Maduro está enfrentando la mayor presión de su historia. Las calles están tomadas por millones de ciudadanos que, a pesar de la brutal represión, siguen firmes en su lucha. En Caracas, la Plaza Altamira se ha convertido en el epicentro de las protestas. Los manifestantes, armados con banderas y pancartas exigiendo justicia, han decidido no abandonar el lugar hasta que María Corina sea liberada. La resistencia es absoluta. Las fuerzas de seguridad han intentado dispersar a la multitud con gases lacrimógenos y balas de goma, pero el pueblo venezolano no está dispuesto a ceder. Las imágenes de jóvenes, adultos y ancianos enfrentándose valientemente a la represión se han convertido en un símbolo de la lucha por la libertad. El régimen de Maduro está cada vez más acorralado. Las presiones internas y externas han llevado a un clima de paranoia dentro de Miraflores. Los rumores de versiones y traiciones dentro del chavismo son cada vez más fuertes, y el liderazgo de Maduro está siendo cuestionado, no solo por sus oponentes, sino también por algunos de sus propios aliados. El régimen se está fragmentando. Lo más impactante es que algunas facciones dentro del chavismo están comenzando a considerar la posibilidad de negociar con la oposición para buscar una salida a la crisis. La lealtad hacia Maduro está en su punto más bajo. El temor a una intervención internacional y a un levantamiento militar ha hecho que muchos dentro del régimen comiencen a replantearse su futuro. Los rumores de que algunos generales estarían dispuestos a abandonar a Maduro y que la situación se descontrola están generando una creciente sensación de inestabilidad dentro de las Fuerzas Armadas. A nivel internacional, el aislamiento del régimen chavista es total. Las naciones que alguna vez mantuvieron una postura más neutral hacia Venezuela ahora exigen la liberación inmediata de María Corina y una transición democrática. El mundo ha dejado de tolerar los abusos del chavismo. Las sanciones económicas se han intensificado y algunos países ya han comenzado a imponer nuevas medidas diplomáticas contra el régimen. La comunidad internacional está aumentando la presión para que Maduro rinda cuentas por las violaciones a los derechos humanos y por el secuestro de líderes opositores. Mientras tanto, las redes sociales continúan siendo un motor de la resistencia. La campaña Almohadilla Liberen a María Corina ha alcanzado una dimensión global, con millones de personas en todo el mundo exigiendo su liberación. La voz del pueblo venezolano resuena por todo el planeta. Cada vez más figuras públicas y organizaciones internacionales se están sumando a la causa, amplificando el llamado a la justicia. Esta movilización digital está ejerciendo una presión sin precedentes sobre el régimen, que ya no puede ocultar sus crímenes ante los ojos del mundo. La situación dentro de las Fuerzas Armadas sigue siendo un factor clave en el desarrollo de la crisis. Los generales y altos mandos están divididos sobre cómo manejar el creciente descontento popular y la escalada de protestas. Algunos oficiales de alto rango han comenzado a expresar su preocupación por el uso excesivo de la fuerza contra los manifestantes y temen que un levantamiento militar sea inevitable si la situación no se resuelve pronto. El control de Maduro sobre las Fuerzas Armadas está en peligro. Las fracturas dentro del ejército podrían ser el golpe final para un régimen que ya está debilitado por años de corrupción, represión y crisis económica.
Lo más preocupante para Maduro es que cada día que pasa sin que María Corina sea liberada, la presión sobre su régimen aumenta. Los manifestantes han dejado claro que no se detendrán hasta que la líder opositora esté libre, y la posibilidad de que las protestas se conviertan en un levantamiento masivo está cada vez más presente. El pueblo venezolano está al borde de una rebelión total. Las manifestaciones se han vuelto más organizadas y estratégicas, con líderes comunitarios coordinando acciones en todo el país para mantener la presión sobre el régimen. La situación está llegando a un punto de no retorno. El secuestro de María Corina ha desatado una crisis que ha sacudido los cimientos del chavismo y ha puesto en juego el futuro de Venezuela. El régimen de Maduro se enfrenta a su mayor desafío, y el pueblo venezolano está decidido a no ceder. Las próximas semanas serán cruciales para el destino del país y para el futuro de la lucha por la libertad. El destino de María Corina sigue siendo incierto, pero una cosa es segura: el pueblo venezolano no se rendirá. Las protestas continuarán y la presión sobre el régimen seguirá aumentando hasta que se haga justicia. El coraje de los ciudadanos que día tras día desafían la represión chavista es una muestra del espíritu indomable de Venezuela. La libertad está más cerca que nunca, y el régimen de Maduro está viendo cómo su poder se desvanece frente a la resistencia popular. Y con esto nos despedimos por ahora. No te desconectes, porque lo que está por venir será crucial para el futuro de Venezuela. Nos vemos en la próxima, donde seguiremos cubriendo los momentos clave de esta lucha por la libertad y el destino de María Corina. El pueblo venezolano está más unido que nunca, y la justicia está a la vuelta de la esquina.